Has orado tanto que ya no sabes qué más decir, mientras el tiempo parece burlarse de tu desesperación. Sé exactamente cómo te sientes, esa frustración que carcome cuando parece que todos reciben respuestas menos tú, esa sensación de que Dios se olvidó de ti. Pero hoy quiero revelarte algo que cambiará para siempre tu perspectiva. Dios no vive en tu calendario. Él opera desde la eternidad, donde puede ver tu pasado, presente y futuro de manera simultánea. Lo que tú llamas retraso, Él lo llama tiempo perfecto. Jesús mismo nos enseñó esta verdad cuando dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Incluso el Hijo de Dios respetaba los tiempos del Padre, porque entendía que hay una razón divina detrás de cada momento. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios para mi vida. Que esta declaración sea el primer paso hacia una nueva comprensión del tiempo divino. Comencemos. Número 1. Tu reloj no puede medir los tiempos de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que Dios tarda tanto en responder? ¿Por qué lo que para ti es urgente, para Él no parece tener la misma premura? Hay algo que pocos han entendido profundamente, y es que Dios no se mueve en tu calendario. Él no vive atado al reloj que llevas en la muñeca, ni al cronograma que diseñaste con tus planes y fechas. Él vive y actúa en el Kairos, el tiempo perfecto, el tiempo divino. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Este versículo encierra un misterio mayor de lo que aparenta. No está hablando solo del tiempo cronológico, ese que va marcando los minutos, las horas y los días. Está hablando del Kairos, ese momento preciso, exacto, en el que Dios decide intervenir, manifestarse, alinear lo invisible con lo visible. Mientras tú y yo nos desesperamos dentro del Cronos, el tiempo humano, lineal, el del reloj y las fechas límite, Dios observa toda tu vida de forma simultánea. Para Él no existe el pasado, el presente y el futuro como para nosotros. Él es eterno y su mirada lo abarca todo. Lo que para ti es un aún no, para Dios puede ser un ya está hecho, solo que todavía no ha sido revelado en tu dimensión. Dios no improvisa, Él no se olvida, Él no llega tarde ni se adelanta. Él llega cuando debe llegar. Pero entender esto requiere una transformación de tu mente y de tu corazón. Porque la impaciencia humana nace de vivir en el Cronos, en la ilusión del control. Queremos que Dios actúe en el segundo exacto que sentimos que lo necesitamos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas veces Dios espera a propósito porque está orquestando algo que tú aún no puedes ver? Mira a Abraham. Dios le prometió descendencia incontable, pero pasaron años antes de que naciera Isaac. Y aún después de ese milagro, Dios siguió moldeando su fe. Mira a José. Soñó que gobernaría, pero antes de llegar al palacio fue vendido, esclavizado y encarcelado. ¿Fue retraso? Fue Kairos. Porque en el Kairos, Dios no solo acomoda las circunstancias, también te transforma a ti para que seas capaz de sostener lo que viene. Cada vez que piensas que algo se retrasó, tal vez lo que ocurrió es que Dios está protegiendo lo que te prometió, porque si te lo diera antes de tiempo, podrías destruirlo. Si te abriera una puerta sin haber sanado tu carácter, el mismo sueño podría convertirse en una carga. Por eso, a veces, Dios te guarda en espera. La eternidad no se rige por tus expectativas. Lo eterno no responde a lo inmediato, y esto es difícil de aceptar cuando todo en esta cultura grita ahora, rápido, ya. Pero Dios te llama a aprender a descansar en su Kairos, no en tu Cronos. Porque en su Kairos no hay error, no hay accidente, no hay azar, solo hay propósito. ¿Y sabes algo? Cuando aprendes a confiar en el Kairos divino, tu corazón empieza a experimentar una paz distinta.
Dejas de presionar a Dios, dejas de forzar los procesos, dejas de temerle al silencio, porque comienzas a entender que el silencio de Dios también habla. A veces no dice sí, no dice no, ni siquiera dice espera. Simplemente te deja madurar en la fe para que cuando llegue el Kairos estés preparado. El tiempo de Dios no se mide con manecillas ni con agendas. Se mide con propósito. Cada demora aparente esconde una alineación divina. Cada todavía no es una semilla sembrada en una tierra que Él sigue regando, aunque tú no lo veas. No midas tu vida por lo que ha pasado o no ha pasado. Mídela por la fidelidad de aquel que sostiene todo, incluso lo que tú aún no comprendes. Y si en este momento estás esperando, si te sientes estancado, si piensas que Dios se olvidó, recuerda esto. Él está fuera del tiempo, pero se mete en tu tiempo cuando es necesario. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Lo que parecía lejano llega de repente. Lo que parecía muerto resucita. El Kairos de Dios es perfecto, no porque encaje en tus expectativas, sino porque cumple su voluntad sin margen de error. Él sabe cuándo abrir puertas que hoy no entiendes y cuándo cerrarlas para protegerte de ti mismo. Él sabe cómo mover personas, circunstancias y hasta naciones con tal de cumplir su propósito en ti. Así que suelta el reloj, suelta la ansiedad, suelta la necesidad de controlarlo todo, porque mientras tú ves segundos que corren, Dios ve destinos que se cumplen. Mientras tú ves días que se van, Él ve promesas que maduran. Mientras tú ves silencios, Él está acomodando todo a tu favor. Cuando comprendes que Dios no vive en tu calendario, sino en la eternidad, empiezas a descansar en su timing perfecto. El Kairos no se puede forzar, solo se puede discernir. Y quien aprende a esperar en el Kairos será sorprendido por milagros que no vio venir, pero que llegaron justo cuando tenían que llegar. Número 2. Algunas temporadas parecen muertas, pero están llenas de vida divina. ¿Has notado que hay temporadas en tu vida en las que todo parece estancado, como si nada floreciera? Como si Dios estuviera en silencio, pero por dentro sientes que algo se está removiendo profundamente? Hay algo que pocos saben sobre los procesos espirituales. Dios no solo trabaja cuando tú ves resultados, también trabaja, y a veces con más intensidad, cuando todo parece estar quieto. Porque así como la tierra tiene estaciones, tu alma también tiene estaciones, y cada una tiene un propósito divinamente orquestado. Jesús dijo algo poderoso en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta no es solo una enseñanza sobre el sacrificio, es una revelación sobre los ciclos invisibles del alma. Para que algo dé fruto, primero debe morir. Para que algo se manifieste, primero debe ser enterrado. Y en ese aparente entierro, Dios trabaja. Las estaciones espirituales son como los ciclos del año: primavera, verano, otoño e invierno. Hay tiempos en los que todo comienza a florecer, ideas, oportunidades, conexiones. Esa es tu primavera espiritual. Dios comienza a dar brotes de lo que sembraste con fe. Te emociona ver señales, te sientes inspirado, motivado, conectado con su presencia. Después viene el verano espiritual, y en este tiempo Dios intensifica el crecimiento. Es temporada de luz, pero también de calor. Aquí Él madura lo que sembraste. Pero atención, porque el verano también exige resistencia. El crecimiento visible muchas veces viene acompañado de pruebas que fortalecen tu raíz. Te sientes expuesto, bajo presión, pero al mismo tiempo estás siendo preparado para sostener lo que está por venir. Luego llega el otoño. Aquí muchas cosas comienzan a caer. Personas, proyectos, planes, cosas que pensaste que iban a durar para siempre, simplemente se desprenden de tu vida.
y aunque puede parecer pérdida, en realidad es poda divina. El otoño es cuando Dios limpia el terreno para que no cargues con lo que no te pertenece. Él corta ramas muertas, relaciones estériles, hábitos que ya no pueden acompañarte. En tu vida, esto se ve cuando te sientes confundido por lo que pierdes, pero en realidad estás siendo aligerado para avanzar más profundo. Y finalmente, el invierno, el tiempo más temido por el alma impaciente. En esta estación todo parece muerto. No hay brotes, no hay frutos, no hay movimiento. Pero es aquí donde Dios trabaja en lo más profundo. Bajo la superficie, las raíces se fortalecen. La semilla que fue enterrada empieza a descomponerse y ahí, justo ahí, empieza el milagro. Porque lo que muere en el invierno resucita en la primavera con una fuerza que no imaginabas. Lo que perdiste en apariencia estaba siendo transformado para multiplicarse. Dios nunca duerme, ni siquiera cuando tú no ves nada. En tu vida, esto se ve cuando atraviesas temporadas donde no entiendes por qué todo se desacelera. Oras, clamas, esperas, pero no hay respuesta. Sin embargo, si te detienes un instante, notarás que dentro de ti hay un cambio sutil. Más silencio, más sensibilidad, más dependencia. El invierno espiritual no te debilita, te transforma. Y si lo atraviesas con discernimiento, sales de él con visión nueva, con una fe más pura y una revelación más profunda de quién es Dios. El error de muchos creyentes es querer vivir eternamente en primavera o verano. Buscan emociones, señales, respuestas inmediatas. Pero una fe madura sabe que Dios también está en el otoño y sobre todo en el invierno, porque es en lo oculto donde se forma lo eterno. La belleza del invierno del alma no está en lo que ves, sino en lo que aprendes a confiar sin ver, en los silencios prolongados, en los días sin fruto aparente, en las lágrimas que no entiendes ahí. Dios está más presente que nunca. Reconocer en qué estación espiritual te encuentras te ayuda a dejar de luchar contra el proceso. Tal vez hoy estás en una primavera y debes aprovecharla para sembrar más. Tal vez estás en un verano y necesitas mantenerte firme. O quizás estás en un otoño y debes soltar con confianza lo que ya no tiene vida. Pero si estás en un invierno, no desesperes, porque esa es la antesala de la multiplicación. Dios no desperdicia ni una estación. Cada una tiene una función precisa en el diseño eterno que Él tiene para tu vida. Nada está fuera de su plan, ni tu silencio, ni tus pérdidas, ni tu espera. Todo está siendo tejido en lo invisible, para que cuando llegue el Kairos, el tiempo exacto de Dios, todo florezca con sentido. Recuerda lo que dijo Jesús: solo lo que muere da mucho fruto. Entonces, si algo en ti está muriendo, es porque algo mayor está por nacer. Número 3. Cada retraso encaja perfectamente en un diseño que no puedes ver. ¿Has notado que hay momentos en tu vida en los que todo parece colocarse de forma precisa, como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas, paso a paso, sin que tú lo comprendas del todo? Hay algo que pocos entienden sobre la espera con Dios, y es que, incluso cuando no ves nada, Él está dibujando con exactitud matemática cada trazo de tu destino. No improvisa, no experimenta, no lanza flechas al azar esperando acertar. Él construye con geometría sagrada, línea sobre línea, renglón tras renglón, como dice el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este versículo encierra una revelación impresionante. El lenguaje que Dios usa para edificar tu vida no es caótico ni aleatorio. Es ordenado, es progresivo, es exacto. Él no construye con bloques apilados sin sentido. Él edifica con patrones. Así como ves los hexágonos en una colmena, las espirales perfectas en una concha marina,
o la simetría exacta en una flor, así también Él está diseñando los procesos de tu vida. Nada se le escapa. Todo tiene un lugar, incluso aquello que te parece insignificante. En tu vida esto se ve cuando, mirando atrás, recuerdas cómo una conversación aparentemente casual te llevó a una conexión clave, o cómo una pérdida que dolió demasiado fue el camino que te acercó a tu propósito, o ese retraso que te frustró resultó siendo el filtro que evitó que te lanzaras a una puerta que no te pertenecía. Todo encaja, no como piezas lanzadas al azar, sino como fractales espirituales que revelan la huella de Dios en cada detalle. Dios no trabaja con ansiedad, Él trabaja con precisión. Si no te ha dado la señal que esperas, es porque la línea anterior aún está siendo dibujada, porque en su diseño eterno ningún paso viene antes de tiempo. Y por eso, a veces la espera no es castigo, es geometría, es alineación. Es una línea más que se está agregando al plano maestro de tu vida. Tu propósito no es una construcción rápida, es una catedral espiritual, y nadie construye una catedral en un día. Se necesita base, estructura, equilibrio y sobre todo, paciencia. Por eso a veces Dios no responde de golpe, porque sabe que si te entrega el todo sin darte los renglones, no sabrás sostener la estructura. Cada experiencia que vives, sea dolorosa o gloriosa, es una coordenada en su plano perfecto. La aparente inactividad divina no significa desorden, significa que hay algo demasiado exacto que todavía no ha llegado a su punto. Así como una sinfonía no puede comenzar por el clímax, tu historia no puede empezar por el final. Hay notas que deben sonar antes, silencios que deben ser respetados y compases que deben cumplirse con fidelidad. El diseño de Dios en tu vida no solo es espiritual, también es artístico, también es técnico, también es profundamente intencionado. Y aquí es donde entra el misterio más asombroso. Mientras tú piensas que estás esperando, Dios está midiendo. Él está ajustando los grados del ángulo exacto que necesita tu obediencia. Está midiendo la fe con la que respondes al silencio. Está alineando a personas, lugares, recursos y momentos que aún no puedes ver, pero que están en camino. Y cuando todo se alinee, lo sabrás, porque la señal llegará con una claridad que no dejará dudas. Pero debes saber algo más. Esa señal no llega porque tú la fuerzas, llega cuando el plano está listo. Porque Dios no envía instrucciones antes de tiempo y tampoco deja nada librado al azar. Él construye tu destino como un arquitecto eterno que ya vio el final desde el principio. Como dice en Isaías capítulo 46, verso 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Cada pequeño detalle importa. Cada palabra que te ha sido dicha, cada puerta que se cerró, cada lágrima, cada promesa que sigue sin cumplirse, todo eso forma parte del patrón. Y ese patrón es tan preciso que si lo vieras completo, no dudarías ni un segundo más. Pero como no lo puedes ver del todo, Dios te pide fe, te pide confianza, te pide esperar mientras Él traza la siguiente línea. El error es pensar que la espera es pérdida de tiempo, pero cuando estás con Dios, la espera no es tiempo vacío, es parte de la construcción. Es más, a veces es el momento más productivo espiritualmente, porque mientras no ves nada por fuera, Él está ordenando todo por dentro. El caos que hoy percibes es, en realidad, un patrón que todavía no se ha revelado por completo, y cuando lo haga, verás cómo todas las piezas encajan. Lo que parecía un accidente tenía ángulo. Lo que parecía insignificante tenía peso. Lo que parecía una línea suelta era parte de un diseño superior. Número 4. Dios tiene un lenguaje secreto y te está hablando todo el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no con palabras?
como si algo en tu entorno se repitiera con tanta insistencia que no puedes ignorarlo, como si un número, un color, un sueño o incluso una escena cotidiana tuvieran una carga espiritual que no puedes explicar, pero que sabes que viene de Él. Hay algo que pocos han comprendido, y es que Dios tiene un lenguaje secreto. No siempre habla con voz audible, pero siempre se comunica. Y si aprendes a leer sus señales ocultas, descubrirás que nunca has estado en silencio, solo necesitabas entender su idioma. El profeta Daniel dijo algo poderoso en el capítulo 2, verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esta declaración no es solo una exaltación a la sabiduría divina, es una pista. Dios tiene la capacidad de revelar lo que está oculto, pero lo hace a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Sus señales no siempre son gritos, a veces son susurros disfrazados de coincidencias. En tu vida esto se ve cuando, de pronto, un mismo versículo se repite 3 veces en un mismo día, o cuando sientes una inquietud que no se va, como si el Espíritu Santo estuviera pulsando una tecla específica dentro de ti. Se manifiesta cuando personas que no se conocen entre sí te confirman un mismo mensaje. Eso no es casualidad, eso es kairos codificado. Es la manera en que Dios interrumpe tu cronos para revelarte su voluntad. Dios no solo usa la palabra escrita, también habla a través de símbolos. En toda la Biblia, el lenguaje simbólico es constante. El fuego representa su presencia purificadora. El desierto, una temporada de prueba. El número 40, un ciclo completo de preparación. El agua, el espíritu, el aceite, la unción, la paloma, la paz divina. ¿Crees que dejó de usar esos símbolos contigo? Para nada. A veces te habla a través de un sueño, otras veces en los colores que se repiten. Incluso puede usar elementos de la naturaleza para llamar tu atención. Un atardecer con forma inusual, una mariposa que se posa en el lugar exacto, o una tormenta que coincide con tu oración más profunda. Pero aquí está el secreto. Necesitas discernimiento espiritual. Porque no todo lo repetitivo es de Dios, y no todo lo inusual es una señal. Por eso, el Espíritu Santo es clave. Él es quien traduce los símbolos al lenguaje de tu espíritu. Él te hace sentir esa certeza interna, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, esa sensación inconfundible de Dios me está hablando. Dios prefiere hablar en símbolos porque su voz moldea la fe. Si hablara solo con instrucciones claras, no necesitarías confiar, solo obedecer. Pero cuando te habla en códigos, despierta en ti la necesidad de buscarlo, te invita a entrar en intimidad, a escarbar en lo profundo, a convertirte en alguien que no solo escucha, sino que descifra. Jesús mismo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no se refería a los oídos físicos, sino a la sensibilidad espiritual. Hay personas que ven un número repetirse, como el 111 o el 333, y lo descartan como coincidencia. Pero otros, con el oído espiritual despierto, corren a la palabra, buscan, oran y descubren que ese número los lleva a un versículo específico o a una temporada profética que Dios quiere señalar. No se trata de superstición, se trata de atención, porque la superstición genera temor, pero el discernimiento trae revelación. ¿Sabías que muchos profetas veían visiones cargadas de símbolos? Ruedas dentro de ruedas, bestias con alas, lámparas de oro, piedras preciosas. Dios siempre ha hablado en lenguaje visual y sigue haciéndolo. En tu vida esto puede manifestarse con imágenes que se repiten en tus sueños, palabras que aparecen en momentos clave o sensaciones que se activan en lugares específicos. No subestimes nada, porque cuando estás en sintonía con el cielo, cada detalle puede ser parte del mensaje. Dios también usa sincronías.
Esa casualidad de que alguien te llame justo cuando estabas orando. Ese encuentro inesperado que resuelve un problema que no sabías cómo solucionar. Esas coincidencias perfectas que solo pueden venir de una mente divina que coordina todo desde lo invisible. Y mientras tú lo llamas suerte, Dios te está diciendo, estoy aquí guiando cada paso. Cada símbolo, cada señal, cada patrón repetitivo es una línea más en la conversación secreta que Dios quiere tener contigo. Él no está jugando a esconderse, está enseñándote a ver. Y cuando desarrollas esa sensibilidad espiritual, la vida entera se convierte en un diálogo constante con el cielo. Número 5. Tus mayores dolores se convertirán en tus mayores fortalezas. ¿Has notado que hay dolores que parecieran no tener sentido hasta que con el tiempo se convierten en la llave que abre el propósito más profundo de tu vida? Hay algo que pocos comprenden, y es que Dios no solo consuela tus heridas, las transforma, no simplemente cubre tus cenizas, las convierte en gloria. Él es el único que tiene el poder de tomar lo que el enemigo usó para destruirte y usarlo como la materia prima de tu llamado. Esa es la alquimia espiritual de Dios. Y si estás en ese proceso, aunque te parezca oscuro y caótico, estás siendo moldeado para algo glorioso. El profeta Isaías dijo en el capítulo 61, verso 3, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta palabra no es una promesa ligera. Es una declaración de redención profunda, porque donde hay cenizas hubo fuego, donde hubo luto hubo pérdida, y donde hubo angustia hubo lucha. Pero ahí, en ese terreno devastado, es donde Dios planta su oro más puro. En tu vida esto se ve cuando pasaste por un quebranto que te hizo sentir roto, abandonado o sin esperanza, y años después, ese mismo quebranto se convierte en el testimonio que sana a otros. Cuando lo que pensaste que te destruiría terminó fortaleciendo tu fe, cuando lo que quemó tu pasado ahora ilumina tu camino, porque el fuego que Dios permite no es para consumirte, sino para refinarte. Él no prende fuego para destruir, sino para purificar. Hay un principio espiritual que debes entender. Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima, cada pérdida, cada proceso que atravesaste tiene un diseño. Es parte de un proceso alquímico divino donde lo que parecía inútil, roto, arruinado, se convierte en el componente clave de tu propósito eterno. Y esto no solo ocurre en el alma, también ocurre en tu mente, en tus emociones, en tu carácter. Dios trabaja integralmente. No transforma solo tu entorno, transforma tu interior. Pero para que haya oro, primero debe haber fuego. Y aquí es donde muchos desisten, porque no todos están dispuestos a pasar por el horno de la transformación. A veces Dios permite que ciertas cosas se quemen en tu vida, relaciones, oportunidades, zonas de confort, y en el momento no entiendes por qué. Sientes que todo se desmorona, que perdiste el control, que el cielo está en silencio, pero ese fuego no es castigo, es refinamiento. Es necesario para separar lo falso de lo verdadero, lo superficial de lo eterno. En la alquimia espiritual, Dios trabaja por etapas. Primero te permite tocar fondo, no porque quiera verte sufrir, sino porque en ese fondo se rompe el orgullo, se disuelven los ídolos y se revela tu verdadero yo. Luego te deja en silencio y ahí comienza el proceso invisible. Tu mente empieza a cambiar, tu corazón se vuelve más sensible, tus motivaciones se purifican. Y después, sin que te des cuenta, Él empieza a reconstruir no lo que perdiste, sino lo que nunca habrías imaginado tener. Y ese oro espiritual que emerge después del fuego no se parece a la vida cómoda que antes tenías. Se parece a Cristo. Tu fe ya no depende de emociones, sino de convicciones. Tu adoración ya no es solo música, es rendición. Tu ministerio ya no es una actividad, es tu vida entera.
porque cuando pasas por la alquimia de Dios ya no puedes volver a ser el mismo. Tus heridas no desaparecen, pero ya no duelen igual. Ahora brillan, porque se han convertido en cicatrices sagradas, señales de que estuviste en batalla, pero no solo sobreviviste, resucitaste. Por eso, los mayores ministros del reino no son los que aprendieron teología en libros solamente, sino los que fueron quebrantados en lo secreto, porque sus palabras llevan peso, porque sus ojos cargan compasión, porque su voz tiene autoridad. Y todo eso nació en medio del fuego. Dios convierte tus mayores dolores en tus mayores fortalezas. No lo hace de forma mágica, lo hace a través de un proceso que incluye lágrimas, silencio, incomprensión, pero también redención, poder y propósito. Y cuanto más profunda fue tu herida, más gloriosa será tu restauración. Y si hoy sientes que estás en el horno, si tu mundo está ardiendo, si todo parece estar reducido a cenizas, recuerda esto: el fuego no tiene la última palabra, Dios la tiene. Y Él ya decretó en Isaías que te dará gloria en lugar de ceniza. Lo que ahora parece destrucción, pronto será manifestación. El polvo de hoy será testimonio mañana. Dios es el único alquimista que puede convertir tu dolor en poder. Pero esto sucede no solo en tu espíritu, sino también en algo más sorprendente: tu mente física. Y lo que estás por descubrir en la próxima revelación cambiará tu manera de pensar para siempre, porque verás que incluso tu cerebro está siendo reconfigurado por el cielo. Prepárate, estás siendo transformado desde lo más profundo. Número 6. Tu cerebro se reconfigura cada vez que esperas en Dios. ¿Has notado que mientras esperas en Dios, no solo cambia tu fe, sino también tu forma de pensar? Hay algo que pocos saben sobre el proceso de la espera divina, y es que no solo se trata de una prueba espiritual, sino también de una reconfiguración cerebral. Tu mente no es un espectador pasivo en medio del proceso, es un campo de transformación constante. Y lo más fascinante es que Dios, en su sabiduría perfecta, diseñó tu cerebro con la capacidad de renovarse, especialmente cuando lo buscas, cuando lo adoras, cuando decides creer incluso sin ver. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra no es solo una exhortación espiritual, es una realidad neurobiológica. Pablo no conocía el término neuroplasticidad, pero el Espíritu Santo sí, porque siglos después la ciencia confirmaría lo que la Biblia ya anunciaba: que la mente humana puede cambiar, que las conexiones cerebrales no son fijas y que lo que tú crees, repites y meditas literalmente transforma la arquitectura de tu cerebro. En tu vida esto se ve cuando, después de pasar por una temporada de espera, comienzas a pensar diferente. Tu ansiedad ya no tiene el mismo poder. Tu fe ya no es superficial, sino estable. Tus pensamientos, que antes giraban en bucles de miedo, ahora se orientan hacia la esperanza. Y esto no sucede por magia, sucede porque durante la espera, Dios activa un proceso interno, profundo, silencioso pero imparable. Él está renovando tu entendimiento desde dentro. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro para reorganizarse, para crear nuevos caminos neuronales, para romper patrones de pensamiento destructivos y establecer hábitos nuevos. Pero aquí está lo glorioso. Este principio científico es una herramienta espiritual en las manos de Dios. Porque mientras oras, mientras meditas en su palabra, mientras te alineas con su kairos, su tiempo perfecto, tu mente comienza a sintonizarse con la verdad eterna. Lo que antes te desequilibraba ya no te sacude. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa, porque tu cerebro ha sido entrenado en la fe. La oración, por ejemplo, no solo cambia el entorno espiritual.
también activa zonas del cerebro relacionadas con la empatía, el juicio moral, la resiliencia emocional. Se ha demostrado que la meditación basada en la escritura fortalece la corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la toma de decisiones conscientes y el control de impulsos. Es decir, cada vez que te alineas con Dios en medio de la espera, tu sistema nervioso se fortalece. Tu biología se ajusta a tu teología, porque no se trata solo de creer, se trata de transformarte mientras crees. Y hay algo más, la esperanza también es física. Cuando esperas activamente en Dios, tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que regula la motivación, la energía y la visión de futuro. En otras palabras, la esperanza bíblica no es solo un deseo espiritual, es un combustible neuroquímico que te impulsa a avanzar, incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Por eso, cuando decides confiar, aunque todo te diga que no, tu mente comienza a generar nuevas rutas, nuevas respuestas, nuevos reflejos, y eso es renovación verdadera. La paciencia, tan despreciada por el mundo moderno, es en realidad un gimnasio para tu mente. Cuando Dios te hace esperar, te está entrenando. Cada día que eliges creer sin evidencia visible, tu carácter espiritual se fortalece y tu cerebro se adapta a ese nuevo estándar. Y lo más hermoso es que ese proceso no es lineal. Tiene pausas, retrocesos, avances, pero todo está perfectamente orquestado por Dios. Él no se apresura porque sabe que tu mente necesita tiempo para dejar de pensar como esclavo y comenzar a razonar como hijo. Hay momentos en los que sentirás que no avanzas, que no hay revelación, que todo está estancado. Pero lo que no ves es que, en lo invisible, se están reconstruyendo las estructuras de tu pensamiento. Dios está reconfigurando tus patrones mentales para que puedas sostener la gloria que viene. Porque no puedes recibir un nuevo nivel de propósito con una mente antigua. No puedes caminar en su kairos si sigues operando con paradigmas del cronos. Y en esta etapa no puedes conformarte. No puedes aceptar pensamientos limitantes como si fueran verdades. Debes renovar tu entendimiento no una vez, sino cada día. ¿Cómo? Meditando en la palabra, rodeándote de verdad, hablando vida, orando incluso sin palabras, adorando incluso sin fuerzas. Cada uno de estos actos espirituales también son actos neuronales. Estás reprogramando tu sistema interior para alinearte con el diseño divino. Número 7. Mientras esperas, hay una guerra desarrollándose en tu favor. ¿Has notado que a veces, justo cuando comienzas a orar con intensidad, tu entorno se agita, tus pensamientos se dispersan o incluso situaciones extrañas comienzan a suceder? Hay algo que pocos saben sobre lo que ocurre en el mundo invisible cuando oras. Estás activando protocolos celestiales. Estás desencadenando movimientos en dimensiones espirituales donde ejércitos angelicales entran en acción. Sí, hay estructuras de batalla, jerarquías de poder y misiones celestiales que se despliegan para cumplir la palabra que salió de tu boca en oración. Porque cuando tú hablas desde la fe, el cielo escucha y responde. El libro de Daniel nos revela un secreto poderoso en el capítulo 10, versos 12 y 13. El ángel le dice: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días». Esta escena no es alegórica, es literal. Desde el primer día en que Daniel oró, la respuesta fue enviada. Pero hubo oposición espiritual, un espíritu territorial, una potestad demoníaca. Se opuso al ángel que traía la respuesta. Y durante 21 días hubo una guerra invisible en los cielos. Daniel no lo supo hasta que el ángel se lo explicó. En tu vida esto se ve cuando oras por algo con fervor. Sabes que Dios te escuchó, pero no llega nada.
El silencio no es indiferencia, es movimiento oculto, es batalla estratégica. Hay ángeles designados para tus peticiones, y no son seres decorativos, son mensajeros, guerreros, protectores, ejecutores del mandato divino. Cuando tú te postras, ellos se levantan. Cuando tú intercedes, ellos se movilizan. Tus oraciones son comandos espirituales que activan el orden angélico de intervención divina. La angelología bíblica nos muestra que hay jerarquías, serafines que arden en adoración, querubines que custodian la gloria, arcángeles que lideran ejércitos, ángeles guerreros como Miguel que confrontan principados y mensajeros como Gabriel que entregan revelación. Y todos ellos están organizados con una precisión que supera cualquier sistema militar humano. Cada uno tiene una función específica, y cuando tú clamas conforme a la voluntad de Dios, pones en marcha una operación celestial perfectamente estructurada. Pero, ¿por qué algunas respuestas demoran? Porque hay resistencia, porque lo que se está gestando en lo invisible afecta estructuras territoriales, influencias demoníacas, cadenas generacionales. Y muchas veces, lo que pides no es solo una bendición, es una invasión del reino en un territorio de tinieblas. Por eso, las oraciones superficiales rara vez activan movimientos mayores. Pero cuando oras con quebranto, con entrega, con insistencia, tus palabras se convierten en armas y los ángeles entran en combate. El tiempo de espera es terreno sagrado, porque en ese tiempo no solo estás siendo probado tú, también estás sosteniendo la batalla. Tus oraciones persistentes son como flechas que mantienen el cielo abierto. La insistencia no es para convencer a Dios, es para sostener la atmósfera espiritual que los ángeles necesitan para actuar con libertad. Por eso Jesús enseñó a orar sin desmayar. Porque hay respuestas que requieren consistencia, no porque Dios sea lento, sino porque el enemigo es insistente. Y aquí hay algo que cambiará tu perspectiva. El mundo invisible trabaja para hacer visible tu milagro. Cada movimiento en la tierra tiene una raíz espiritual. Cada puerta que se abre tiene detrás un diseño celestial. Nada es coincidencia. Cuando Dios acomoda todo a tu favor, hay una coreografía angelical detrás. Personas que aparecen en tu vida sin que tú las busques. Recursos que llegan justo cuando pensabas que era demasiado tarde. Noticias que se alinean con la promesa. Todo eso es ejecución de órdenes celestiales emitidas por aquel que reina sobre toda la creación. En tu vida, esto se confirma cuando sientes una paz que no entiendes, aunque nada haya cambiado. Cuando te levantas una mañana con una certeza inexplicable, cuando sin saber por qué sabes que algo se rompió en lo invisible. Esa es la evidencia de que el cielo se movió, que la resistencia fue rota, que la batalla espiritual terminó y la respuesta viene en camino. Y esto no es fantasía, es realidad espiritual, tan real como la gravedad, pero accesible solo por febrero. Por eso, cuando sientas que Dios no te responde, no calles, ora más fuerte, canta más alto, declara su palabra. Porque cada palabra que pronuncias en fe, cada intercesión sincera, cada lágrima derramada es un lenguaje que los ángeles comprenden. Y ellos no ignoran las instrucciones del cielo, cumplen cada una con obediencia perfecta. Número 8. Tu fe opera en dimensiones que los científicos apenas descubren. ¿Has notado que hay momentos en los que simplemente sabes que algo está a punto de suceder, aunque no haya evidencia física? Como si una certeza interna te empujara a prepararte para una promesa que aún no ha llegado. Hay algo que pocos entienden profundamente, y es que la fe no solo es un acto espiritual, es también una operación multidimensional. La fe no vive en el mundo de lo visible, sino en una realidad aún más precisa que la materia misma. Y si abrimos los ojos del espíritu, descubriremos que la fe trabaja en un nivel que la ciencia apenas está empezando a entender.
en lo cuántico. La palabra lo dice con claridad en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no es solo una definición teológica, es una descripción de un proceso profundo. Certeza y convicción no son emociones, son estructuras internas que afectan cómo percibes, cómo decides y cómo atraes lo que Dios ya ha establecido en su kairos. En otras palabras, la fe es la tecnología espiritual que Dios puso en ti para conectar tu realidad humana con las promesas eternas. En la física cuántica existe un principio llamado colapso de la función de onda. Se refiere al momento en que una posibilidad entre muchas se vuelve realidad porque fue observada. Mientras no es observada, todo está en potencial, pero cuando se enfoca, se manifiesta. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que hace la fe. Mientras oras, mientras crees, mientras declaras la palabra, estás observando con tus ojos espirituales lo que aún no se ve. Estás trayendo del plano invisible lo que ya fue preparado por Dios. Estás alineando tus posibilidades con su voluntad eterna. En tu vida esto se ve cuando crees en algo que humanamente parece imposible, pero algo en ti, el Espíritu Santo dentro de ti, te impulsa a actuar como si ya fuera un hecho. Comienzas a preparar el cuarto antes de que llegue el bebé. Comienzas a agradecer antes de ver el milagro, y entonces lo que estaba latente en lo invisible se materializa, porque la fe colapsa lo eterno en lo presente. La fe transforma lo abstracto en concreto. La fe viaja donde tus pies aún no llegan. Pero aquí hay un misterio mayor. La fe no solo activa posibilidades, también las define. En la física cuántica hay un concepto llamado entrelazamiento, donde dos partículas se conectan de manera que lo que le sucede a una afecta a la otra, aunque estén a años luz de distancia. Así también cuando tú estás en Cristo, tu espíritu está entrelazado con su palabra, con su carácter, con su plan. Eso significa que lo que sucede en el cielo tiene impacto en tu vida aquí en la tierra. Tu oración no es un eco perdido, es una cuerda espiritual que vibra en dos dimensiones al mismo tiempo. Por eso, cuando declaras con fe, algo se mueve en lo invisible. Cuando adoras en medio del dolor, generas una onda espiritual que reordena realidades. Y cuando esperas sin ver, estás permitiendo que las leyes de lo eterno trabajen por ti. La fe no es pasividad, es acción invisible, es física celestial. Dios diseñó este universo con principios ordenados, y muchos de esos principios físicos reflejan realidades espirituales. Las múltiples realidades que los científicos han comenzado a identificar, esas infinitas posibilidades cuánticas, son, en lo espiritual, la expresión de los caminos que Dios ya trazó para ti. Pero hay una diferencia esencial. Solo la fe activa el camino correcto. Solo la fe accede al diseño exacto de Dios. La duda, por el contrario, interfiere con ese proceso. La duda es como una distorsión que impide el enfoque. Por eso Jesús repetía, no dudes, solo cree. No porque él necesitara convencerse, sino porque sabía que la duda rompe la sintonía. La fe es el lenguaje que activa el kairos. La fe no espera el momento perfecto, lo crea, porque donde hay certeza, hay camino. Donde hay convicción, hay manifestación. Y eso solo es posible porque Dios diseñó la fe como un puente entre lo eterno y lo temporal. Un mecanismo divino por el cual tus palabras, pensamientos y acciones se alinean con su voz y colapsan su voluntad en tu presente. En tu vida, esto se traduce en pasos de obediencia que no tienen lógica humana, pero sí propósito celestial. Cuando decides diezmar, aunque estás en escasez. Cuando pides perdón, aunque fuiste herido. Cuando te levantas a orar, cuando todo en ti quiere rendirse. Esos actos no son rituales. Son vibraciones espirituales que están alterando la estructura misma de tu realidad.
Estás tocando dimensiones que van más allá del tiempo y del espacio. Número 9. Dios codificó en ti todo lo necesario antes de que nacieras. ¿Has notado que hay etapas en tu vida donde, en medio de la espera, comienzas a descubrir talentos, pasiones y dimensiones de tu carácter que no sabías que existían? Hay algo que pocos comprenden profundamente. La espera en Dios no es un tiempo vacío, es un laboratorio espiritual donde Él está reescribiendo tu código interno. No tu código físico, sino tu ADN espiritual. Ese diseño único que Él colocó dentro de ti antes de que nacieras, pero que solo se activa a través de procesos, pruebas y momentos exactos marcados en su kairos. La palabra lo dice con precisión en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tu diseño fue intencionado, que hay obras específicas que solo tú puedes realizar, que tu existencia no es un accidente, sino una expresión del arte divino. Fuiste formado con un propósito eterno y tu ADN espiritual contiene instrucciones ocultas que el tiempo, la obediencia y el fuego revelan progresivamente. En tu vida esto se ve cuando pasas por una crisis y, en lugar de colapsar, emerge una fuerza que no sabías que tenías. O cuando atraviesas un desierto espiritual y comienzas a orar con una autoridad que antes no conocías. Eso no es casualidad. Es activación, son códigos que estaban en tu espíritu, dormidos, esperando el momento perfecto para despertar. Y ese momento, en muchos casos, llega en medio de lo que más duele. Dios, como un programador divino, escribió líneas de destino en tu espíritu que no se activan con motivación externa, sino con procesos internos. Algunos códigos solo responden al quebranto. Otros solo despiertan en la intimidad con el Espíritu Santo. Otros se revelan cuando decides obedecer sin entender. Y lo más profundo, hay partes de tu identidad espiritual que no se desarrollan hasta que suena la señal del cielo. Porque Él sabe cuándo, cómo y por qué permitir que cierta parte de tu llamado se manifieste. El ADN espiritual no es lo mismo que tu temperamento o tu personalidad. Tu personalidad puede ser tímida, pero tu llamado puede ser profético. Tu temperamento puede ser analítico, pero tu ADN espiritual puede estar codificado para la compasión pastoral. Por eso, muchos creen que no están capacitados para el propósito que sienten, porque aún no ha sido activado lo que necesitan. Y ese proceso ocurre mientras esperas, mientras oras, mientras eres procesado por la mano del alfarero. En la biología natural hay genes que se mantienen apagados hasta que se presenta cierto ambiente o estímulo. Lo mismo ocurre espiritualmente. Hay marcadores proféticos en ti que solo se encienden en estaciones específicas. ¿Por qué algunas personas comienzan a predicar después de una pérdida? ¿Por qué otros descubren una unción de sanidad después de una enfermedad? Porque el horno no solo refina, también activa. Las lágrimas riegan semillas que estaban enterradas en tu ADN espiritual desde antes de tu nacimiento. La espera entonces no es una pausa, es un tiempo de codificación. Mientras tú sientes que estás estancado, Dios está escribiendo en tu interior nuevas líneas de identidad. Está borrando el código de rechazo y escribiendo el código de aceptación. Está reescribiendo la narrativa de fracaso por una de propósito. Está eliminando líneas heredadas de vergüenza y reemplazándolas por una secuencia de honra y autoridad espiritual. Y aquí hay algo que cambiará tu forma de verte. Tu llamado no es una tarea, es una identidad. No haces cosas para Dios, eres alguien en Dios.
Fuiste diseñado para caminar en obras preparadas, no para correr detrás de oportunidades humanas. Y cuando entiendes esto, dejas de compararte, dejas de imitar a otros y comienzas a aceptar el ritmo con el que el cielo está formando tu historia. En tu vida, esto se confirma cuando dejas de preguntarte ¿cuándo llegará? Y comienzas a preguntarte ¿quién debo ser mientras llega? Porque ahí está la verdadera señal. No es algo que Dios enviará desde afuera, es algo que Él activará desde dentro. La señal eres tú transformándote. La señal es tu mente renovada. La señal es tu oración cambiando de petición a adoración. La señal es tu carácter pareciéndose más a Cristo. Cuando eso ocurre, Dios no necesita darte una señal visible porque tú ya te convertiste en la señal que Él quiere mostrar al mundo. Dios no solo conoce tu futuro, Él lo sembró dentro de ti, y todo lo que necesitas para caminar en ese destino está codificado en tu espíritu, pero necesita ser procesado, revelado y cultivado. ¿Cómo? A través de la espera, la obediencia y el discernimiento. Por eso no te desesperes si aún no ves la manifestación externa. Agradece, porque algo se está escribiendo en tu interior, algo que solo el fuego puede revelar. Número 10. En tu desierto hay tesoros que solo Dios puede encontrar. ¿Has notado que hay etapas de tu vida en las que todo se detiene, los caminos se cierran, las voces se apagan y lo único que queda es silencio? Hay algo que pocos han discernido. No todo silencio es ausencia y no todo desierto es castigo. A veces, el desierto no es un lugar al que te empuja el enemigo, sino el escenario exacto al que Dios te lleva para hablarte de una forma que no podrías oír en medio del ruido. Porque el desierto no solo expone tu alma, la excava. Dios no solo te acompaña en el desierto, sino que se convierte en el arqueólogo que, capa por capa, comienza a revelar los tesoros que Él mismo enterró en lo más profundo de ti. El profeta Oseas lo declara en una de las escenas más conmovedoras de la Escritura, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ese es el misterio del desierto. Lo que parece soledad es atracción divina. Lo que parece pérdida es promesa disfrazada. Lo que parece tierra seca es suelo sagrado donde Dios cava para revelar lo que tú mismo olvidaste que estaba dentro de ti. En tu vida, esto se ve cuando, en medio de una temporada donde nada fluye, comienzas a recordar momentos olvidados, heridas no sanadas, sueños que diste por muertos. No es tu mente que está divagando, es tu alma que está siendo desenterrada. Dios está quitando capa tras capa de experiencias, máscaras, temores, estructuras humanas para que finalmente puedas ver el oro enterrado en el fondo de tu espíritu. Hay un proceso de arqueología divina que solo ocurre cuando Él te lleva al silencio, cuando te separa, cuando te detiene. Muchos creen que el desierto es pérdida de tiempo, pero en realidad es la etapa más estratégica de tu formación espiritual, porque en el desierto no produces, pero sí descubres. No construyes, pero sí desentierras. Dios no necesita tu productividad, necesita tu profundidad. Y por eso te lleva ahí, a esa tierra sin distracciones, para escarbar en zonas del alma que se endurecieron con el tiempo. Ahí, Él comienza a mostrarte recuerdos que habías enterrado, no para atormentarte, sino para sanarte. Hay heridas que se camuflaron en tu comportamiento, que marcaron tu forma de relacionarte, de amar, de servir, y que solo pueden ser tratadas cuando estás en ese tiempo de espera, de detención, de aislamiento sagrado. La espera no es castigo, es una herramienta quirúrgica. Dios usa la soledad como una lámpara que enfoca los detalles, no para condenarte, sino para liberarte.
En ese proceso comienzan a emerger preguntas que no te habías hecho. ¿Por qué me frustra tanto no tener control? ¿Por qué me cuesta recibir amor sin sentir que debo ganármelo? ¿Por qué huyo de la quietud? Esas preguntas son parte de la excavación, porque donde hay preguntas honestas, hay pozos que pueden ser abiertos. Dios no tiene miedo de tus preguntas. Él las provoca para remover el terreno, y cuando ese terreno está abierto, ahí deposita verdad. También hay dones que se activan solo en el desierto. ¿Sabías que muchos profetas recibieron su llamado en temporadas de aislamiento? Moisés en el desierto de Madián, Elías en la cueva, Juan el Bautista en el desierto desde joven, Jesús antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque antes de enviar tu voz, Dios excava tu alma. Él no envía emisarios sin haberlos pulido primero en la soledad. Y ahí, en medio del polvo, te hace descubrir que no eras débil, solo estabas cubierto. No eras incapaz, solo estabas dormido. No eras indigno, solo necesitabas ser desenterrado. Dios transforma tus heridas en puertas. Lo que dolió, ahora tiene propósito. Lo que te hizo callar, ahora se convierte en tu mensaje. Porque ese oro que está saliendo no es nuevo, estaba en ti desde siempre. Pero tenía que ser revelado. Y para eso, Dios necesitaba tiempo. Por eso el silencio, por eso la espera, por eso la pausa, era parte del plan. En tu vida, esto se manifiesta cuando comienzas a ver belleza en lo que antes solo era dolor, cuando puedes agradecer por la noche, porque fue ahí donde descubriste quién realmente eres, cuando tu historia ya no es solo algo que ocurrió, sino una semilla que produce fruto para otros. Eso, amado Hijo de Dios, es arqueología del alma, el proceso divino donde lo oculto es restaurado, lo roto es redimido y lo perdido se convierte en puerta de esperanza. En tu desierto hay tesoros que solo Dios puede encontrar. Y cuando los descubras, vas a entender por qué necesitabas pasar por ahí. No fue castigo, fue activación, no fue olvido, fue diseño, no fue pérdida, fue excavación. Número 11. Dios escribió tu destino en las estrellas de su propósito. ¿Has notado que hay eventos en tu vida que parecieran formar un patrón, como si fueran puntos en el cielo, que al conectarse revelaran una figura más grande? Hay algo que pocos han comprendido, y es que Dios no improvisa tu historia. Él traza rutas con la precisión de un cartógrafo eterno. Así como cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres, como lo declara el Salmo 147, verso 4, también ha nombrado y numerado cada estación de tu vida. Tu camino no es caótico, está escrito como una constelación en el cielo de su voluntad. Dios usa un mapa celeste para guiar a sus hijos, pero no es un mapa que se ve con los ojos naturales, sino con ojos entrenados en el discernimiento. Los ciclos de tu vida son más que casualidades, son coordenadas divinas, momentos que se repiten, estaciones que parecen regresar, personas que vuelven a cruzarse en tu camino no por azar, sino porque hay algo que necesitas ver, conectar o completar. Como en una navegación nocturna, necesitas aprender a leer las estrellas espirituales que Dios encendió para ti. En tu vida esto se ve cuando comienzas a detectar que ciertos procesos se repiten. No es castigo, es una vuelta más en la espiral del aprendizaje. Cuando Dios quiere que avances, a veces te lleva en círculos para que veas desde otra perspectiva lo que antes no comprendiste. Como los sabios de Oriente que siguieron una estrella hasta llegar al cumplimiento de una promesa, tú también estás siguiendo señales que no siempre entiendes, pero que si aprendes a leer te llevarán al propósito exacto que fue escrito sobre ti antes del comienzo del tiempo. Dios no solo permite señales externas, también pone constelaciones internas. Deseos profundos, visiones persistentes, convicciones que arden en ti desde que tienes memoria. Esas son tus estrellas guía.
No siempre brillan con fuerza, pero cuando todo a tu alrededor está oscuro, es ahí cuando más visibles se vuelven. Y eso no es coincidencia, es diseño. Hay una diferencia radical entre la astrología pagana y la lectura espiritual de señales divinas. Nosotros no buscamos destino en los cuerpos celestes, sino en el Creador de los cielos. No consultamos los astros, consultamos al que los nombró. Pero sí reconocemos que Dios ha hablado desde siempre por medio de ciclos, tiempos, estaciones, y que su calendario no es lineal como el nuestro, sino circular, simbólico, cargado de sentido. Cada regreso, cada demora, cada repetición puede ser una forma de mostrarte que estás justo donde Él quiere que estés, aunque no lo parezca. Navegar espiritualmente no es moverse rápido, sino moverse bien. No es ir en línea recta, sino según la ruta que Dios marcó para tu alma. Por eso, en tiempos de confusión, no se trata de avanzar a ciegas, sino de detenerte y mirar al cielo, en lo físico y en lo espiritual, para recordar que no estás perdido, solo estás en tránsito hacia un destino más grande de lo que imaginabas. Y ese destino no se alcanza con esfuerzo humano, sino con sensibilidad espiritual. En tu vida, esto se traduce en la capacidad de identificar momentos clave, conversaciones que marcaron un antes y un después, decisiones que abrieron nuevas rutas, interrupciones que parecían obstáculos, pero que en realidad eran redireccionamientos. Todo eso son constelaciones de propósito. Y si prestas atención, verás que están conectadas por un trazo invisible pero exacto, la fidelidad de Dios guiando tu historia. A veces, el cielo de tu vida parecerá nublado, y es justo en esos momentos donde necesitas fe para seguir navegando. Los navegantes antiguos confiaban en mapas estelares, pero cuando las nubes cubrían el cielo, tenían que anclar su corazón en la memoria de lo aprendido. Así también tú, en los días de silencio, recurre a lo que Dios ya te mostró. Las señales pasadas no han expirado, solo se están reposicionando en tu cielo interior para formar una figura más clara. Dios ha escrito tu destino en las estrellas de su propósito, y no importa cuán oscuro sea el cielo ahora, si Él dijo que llegarás, Él mismo guiará tu barca. La navegación espiritual requiere valentía, sí, pero sobre todo requiere escucha, quietud y obediencia. Porque a veces una estrella que brilla no está señalando un lugar, sino una verdad que necesitas abrazar antes de avanzar. Y no olvides esto, cada constelación espiritual en tu vida es parte de una historia mucho más grande. No estás viajando solo, otros también están siguiendo sus estrellas, y tus caminos se cruzarán con los de ellos en puntos proféticos que solo Dios pudo calcular. La precisión con la que Él alinea tus encuentros, tus decisiones y tus tiempos es celestial. Número 12. Tu vida está llena de mensajes codificados que debes descifrar. ¿Has notado que ciertos números se repiten en tu vida más de lo normal? Fechas que coinciden de forma extraña, sueños que se cruzan con versículos o conversaciones aparentemente comunes que resuenan en tu espíritu como si llevaran un peso escondido. Hay algo que pocos comprenden. Dios no siempre habla en voz alta, pero siempre está hablando. Y muchas veces su lenguaje no es lineal ni evidente, es codificado. Él es el maestro de la criptografía divina. Cada evento, cada encuentro, cada patrón tiene el potencial de ser un mensaje que espera ser descifrado por un corazón atento. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, el Señor le dice a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Este versículo es una joya profética que nos revela que hay palabras selladas, verdades escondidas, códigos divinos reservados para tiempos específicos. Y no solo en la historia de la humanidad, también en tu historia personal. Hay cosas que no entenderás de inmediato, no porque no sean verdaderas,
sino porque están selladas hasta el tiempo en que deban ser reveladas. En tu vida esto se ve cuando repites el mismo tipo de prueba, cuando aparece una persona clave justo cuando estás tomando una decisión, cuando un versículo parece perseguirte durante semanas, o cuando el reloj marca una hora específica y sientes que Dios te está hablando. Todo eso no es superstición, es criptografía divina. Son mensajes encriptados esperando ser decodificados. Porque Dios no solo habla con palabras, también con patrones, con silencios, con símbolos, con números. Hay códigos numéricos que tienen raíz bíblica y que muchas veces se manifiestan en tu caminar diario. El número 3, asociado con resurrección, el 7 con plenitud, el 12 con gobierno, el 40 con procesos. ¿Y qué pasa cuando te levantas exactamente a las 3:33 y en tu espíritu sientes que hay algo detrás? Es porque hay algo detrás. El Espíritu Santo quiere mostrarte que, si afinas tu percepción, comenzarás a leer la vida como un mensaje viviente de parte de Dios. La gematría, una disciplina antigua que estudia el valor numérico de las palabras en hebreo, nos recuerda que los nombres, las fechas, los eventos cargan significado espiritual. Y aunque no usamos esta herramienta como una fórmula mágica, sí podemos entender que hay más niveles de interpretación en nuestra experiencia de lo que imaginamos. Dios usa códigos no para ocultarse, sino para invitarte a buscarlo. Porque quien busca, encuentra. Y el que escudriña, ve más allá de la superficie. Pero también es importante distinguir, no todo lo que se repite es un código divino. La diferencia entre coincidencia y codificación divina está en el discernimiento. La confirmación no viene solo por emoción, viene por paz espiritual, por alineación con la palabra y por fruto. Por eso, cuando algo se repite, antes de asumir que es de Dios, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? ¿Hay algo que no estoy viendo? Y Él, fiel a su carácter, te responderá quizás no con palabras audibles, pero sí con convicciones internas que sabes que no provienen de ti. Los patrones repetitivos en tus decisiones, relaciones, lugares, también pueden ser llaves proféticas. Dios a veces permite repeticiones porque quiere mostrarte algo que no viste en el primer ciclo. Como un buen maestro que vuelve a la lección para que el alumno pueda extraer un aprendizaje más profundo. Y muchas veces esas repeticiones no solo son para corregir, sino para reafirmar un mensaje que ya te había dado, pero que no comprendiste del todo. En tu vida esto se traduce en una nueva forma de caminar, con los ojos abiertos, con el oído interno afinado, con la sensibilidad espiritual despierta. Ya no ves los días como simples rutinas, sino como páginas codificadas de un libro que Dios está escribiendo contigo. Y cada detalle puede contener una revelación, el nombre de alguien, la calle por la que pasas, la palabra que alguien repite sin saber por qué. Cuando vives conectado al Espíritu, todo puede convertirse en una señal. Y sí, esto requiere entrenamiento, no para volverte paranoico espiritual, sino para volverte profundo. Porque los mensajes más poderosos de Dios no siempre vienen en lo espectacular. A veces vienen disfrazados de conversación cotidiana, de desvío inesperado, de fecha aparentemente aleatoria. Porque Dios no grita cuando puede susurrar, no empuja cuando puede guiar con una pista. Dios es el arquitecto del misterio y también su revelador. Él es el que esconde tesoros y el que da las llaves para encontrarlos. Como dijo en Proverbios, es gloria de Dios encubrir un asunto y gloria de los reyes escudriñarlo. Tú fuiste llamado no solo a vivir, sino a descubrir. Y tu vida está llena de mensajes esperando ser interpretados. Número 13. Cada nota de dolor tiene su momento perfecto en tu sinfonía. ¿Has notado que algunas de las temporadas más dolorosas de tu vida, con el tiempo,
¿Suenan diferentes en tu interior? Es como si el eco del llanto se hubiera transformado en una melodía suave que ya no duele igual, sino que canta algo más profundo. Hay algo que pocos entienden sobre el sufrimiento. No es un error en la partitura de Dios, es parte de la sinfonía que Él está componiendo contigo. Porque sí, tu vida es música, y Dios, el maestro de maestros, sabe exactamente dónde poner cada nota, incluso aquellas que suenan como lamento. El Salmo 30, verso 11, lo expresa con una belleza desconcertante. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esa no es una simple metáfora emocional, es una declaración musical. Lo que antes era un tono sombrío, Dios lo transfigura en danza. Lo que era ceniza se convierte en aceite de gozo, y no por una negación del dolor, sino porque Él sabe transformar el dolor en arte celestial. En la teoría musical existen las notas menores, esas que suenan tristes, melancólicas, nostálgicas. Pero lo interesante es que esas mismas notas, combinadas con las mayores, dan profundidad a una melodía. Sin ellas, todo sería plano, predecible, sin alma. En tu vida, esto se refleja cuando entiendes que los momentos grises no fueron un castigo, fueron el contraste necesario para que los colores de la gracia brillaran con más fuerza. Dios no compone desde la superficie de tu experiencia. Él trabaja desde lo profundo, desde lo invisible. A veces parece que está en silencio, pero en realidad está escribiendo en claves celestiales que tu alma aún no ha aprendido a leer del todo. Y es en esos silencios donde se forma el compás, donde se prepara el cambio de ritmo. La ausencia no siempre es abandono, muchas veces es pausa sagrada. Hay silencios en tu vida que han sido más elocuentes que 1000 palabras. Silencios en medio de pérdidas, rupturas, esperas, pero si prestas atención, en cada pausa había una respiración de Dios, una indicación de que la siguiente nota estaba por comenzar. Porque como todo buen compositor, Él sabe cuándo detenerse, cuándo acelerar, cuándo repetir un tema y cuándo sorprenderte con una modulación inesperada. El sufrimiento no es caos, es partitura compleja, es disonancia que prepara la resolución, es el crujir del corazón que pronto se convertirá en alabanza. Y aquí hay una verdad que quizá ya intuías. Tu adoración en medio del dolor acelera la composición de tu sinfonía, no porque manipules a Dios, sino porque cuando decides adorarlo en la oscuridad, le entregas tu alma como un instrumento afinado, y Él lo toma, y comienza a tocar algo que el mundo nunca ha oído antes. En tu historia esto se ve cuando, a pesar de no entender, decides confiar, cuando en vez de rendirte, elevas una oración aunque sea entre lágrimas, cuando te postras sin respuestas, pero con fe. En ese instante, en el mundo espiritual, suenan acordes que atraviesan dimensiones, porque el cielo escucha cuando un corazón roto canta, y ese canto, que no siempre se escucha con los oídos, queda grabado en la eternidad. La diferencia entre ruido y música es la intención. Muchos viven sus batallas internas como si fueran una cacofonía sin sentido. Pero tú, si permites que Dios dirija tu proceso, puedes descubrir que todo lo que viviste tenía una métrica, una progresión, un propósito. Y aunque ahora no lo comprendas del todo, hay una promesa activa sobre ti. Todo cooperará para bien, incluso las notas más amargas. Y sí, puede que sientas que tu sinfonía está incompleta, que aún no se ha resuelto la tensión que sientes en tu interior. Pero recuerda esto, la sinfonía de Dios nunca termina en un tono menor. Él siempre lleva la melodía hacia la redención, hacia la esperanza, hacia el cierre glorioso. Lo que hoy suena como un adagio de lágrimas, mañana será un himno de victoria. Dios no solo es compositor, es también ingeniero, y mientras escribe la música de tu alma,
también está construyendo puentes invisibles. Conecta tu pasado con tu propósito, tus heridas con tu testimonio, tus preguntas con la revelación. Tú solo ves los abismos, pero Él ya ha trazado el puente. Y ese puente está hecho de las mismas notas que antes te dolieron. Porque todo será usado, nada será desperdiciado. Tu vida es una sinfonía que Dios está componiendo. Cada nota, cada silencio, cada cambio de ritmo tiene un momento perfecto. Y aunque a veces no entiendas la partitura, confía en quien la escribe, porque Él no comete errores. Él no improvisa sin dirección. Él no olvida ningún acorde. Y ahora, en esta siguiente etapa del viaje espiritual, descubrirás cómo lo que parecía incompleto en realidad era parte de un gran crescendo. Prepárate porque la próxima nota que Dios está por soltar resonará en los cielos y transformará por completo el sentido de todo lo vivido. Lo que hoy suena como quebranto mañana será sinfonía de gloria. Número 14. Dios construye puentes donde tú solo ves abismos. ¿Has notado que justo cuando todo parece derrumbarse, cuando ya no ves salida, cuando tus fuerzas se han agotado, es ahí donde Dios aparece con una solución que ni siquiera imaginabas? Hay algo que pocos comprenden sobre los abismos. No son el final, son el lugar donde la ingeniería celestial comienza su obra. Porque mientras tú ves un vacío imposible de cruzar, Dios ya está desplegando sus planos eternos. Él es el arquitecto supremo, el que abre camino en el mar y traza sendas invisibles sobre las aguas impetuosas. Así lo declaró el profeta en Isaías 43:16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este no es un lenguaje figurado, es una revelación espiritual profunda. Dios no improvisa, Él construye, Él diseña, Él coordina. Y su obra muchas veces ocurre en dimensiones que tú no puedes ver, en momentos donde tu lógica se rinde, pero tu fe apenas comienza a activarse. Él está levantando puentes donde tú solo ves barrancos, y lo hace con materiales que el mundo natural no reconoce. En tu vida esto se ve cuando una situación parece cerrada por completo, una relación rota, una puerta que se cerró, una pérdida que no entiendes. Humanamente todo está bloqueado, pero lo que tú llamas final, Dios lo llama fundamento, porque para que Él construya algo eterno, primero necesita quitar lo que era temporal. Y sí, a veces eso duele, porque el andamio de Dios no siempre es cómodo, pero es firme. ¿Sabías que los puentes más sólidos se construyen con presión, profundidad y precisión? No basta solo con deseo, se necesita cálculo. Del mismo modo, los milagros en tu vida no son casualidad ni magia, son construcciones divinas basadas en un diseño que ya fue aprobado en el cielo antes de que tú lo vieras en la tierra. Y ese diseño incluye tu proceso, tu espera, tus lágrimas y tu adoración en medio del dolor. La fe es más que una declaración, es un material de construcción. Con cada oración que elevas en medio de la incertidumbre, estás colocando ladrillos invisibles. Con cada acto de obediencia en medio de la oscuridad, estás fundando los pilares del puente que Dios está construyendo. Y aunque no lo veas aún, algo se está formando. Porque el cielo no se queda inactivo cuando un hijo clama. Dios permite que llegues al borde del abismo, no para asustarte, sino para revelarte que Él nunca dejó de trabajar. A veces no se revela el puente hasta que das el primer paso, y ese primer paso es fe pura, como cuando Moisés extendió su vara sin saber cómo se abriría el mar, como cuando Abraham subió al monte con Isaac sin saber que ya había un carnero esperando en el matorral. En ambos casos, el puente ya estaba listo, solo faltaba la obediencia. Los planos de Dios no están dibujados en papel, están escritos en tu espíritu.
Por eso, a veces sientes una convicción inexplicable de que debes seguir adelante, aunque todo diga lo contrario. Es el Espíritu Santo mostrándote el próximo ladrillo, la próxima viga, la próxima pieza de esa estructura invisible que pronto se manifestará. Porque cuando Dios construye, lo hace para que todos vean su gloria, no tu fuerza. La diferencia entre una salida humana y una construcción divina es que lo humano siempre busca escapar, pero lo divino edifica transformación. El escape te libra del momento, el puente te lleva a tu destino. Por eso Dios no te saca del problema inmediatamente, porque quiere que camines sobre el milagro, no que huyas de la prueba. Quiere que mires atrás y veas lo que antes era un abismo convertido ahora en testimonio. Y lo más glorioso de todo es que Dios no solo construye puentes para ti, muchas veces los construye a través de ti. Lo que hoy estás atravesando será el camino que otros usarán mañana. Tu historia será el plano para la fe de alguien más. Tus lágrimas serán parte del concreto que sostendrá a otros. Y ese es el diseño más alto de su ingeniería. Que tú no solo seas cruzador de puentes, sino constructor con él. Así que si ahora estás frente al vacío, frente a lo imposible, frente a lo que no tiene lógica, no entres en pánico. Recuerda que hay planos celestiales en ejecución. Y cuando llegue el Kairos, ese tiempo divino en que todo se alinea, verás cómo cada pieza encaja, cómo cada paso tuvo sentido, cómo cada oración fue un clavo invisible que sostenía tu camino. Y ahora viene la revelación final, el momento donde todo lo que parecía sin propósito cobrará forma. Dios no solo está contigo, está obrando por ti, bajo ti, alrededor de ti. Él es el ingeniero de lo imposible, y su obra está más avanzada de lo que imaginas. Mantente firme, porque muy pronto cruzarás lo que hoy parece intransitable, caminando sobre una estructura invisible, construida con tu fe y su fidelidad. Número 15. Cada segundo de espera valdrá la pena cuando veas el cuadro completo. ¿Has notado que a veces todo parece desordenado, inconexo, como si tu vida fuera un rompecabezas con piezas sueltas que no tienen sentido? Hay algo que pocos comprenden en lo profundo del corazón. Tú no estás viendo el cuadro completo, solo partes sueltas. Y es ahí donde entra el misterio glorioso del Kairos de Dios. Ese tiempo perfecto donde cada pieza encaja, cada herida se convierte en propósito y cada demora en diseño divino. Porque todo lo hizo hermoso en su tiempo, como lo declara Eclesiastés 3:11. Y ha puesto eternidad en tu corazón, aunque no puedas comprenderlo todo todavía. En tu vida, esto se manifiesta en los momentos donde te preguntas, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿O de qué sirvió tanto dolor? Pero lo que ahora te confunde, en el tiempo correcto, será revelación pura. Cada pieza de tu historia ha sido tallada a mano por Dios. No hay fragmento inútil, no hay borde sobrante, no hay color fuera de lugar. Incluso aquello que pensaste que era un error, era parte del borde que Dios necesitaba para sostener la imagen final. A veces crees que el Señor se ha olvidado de ti, porque lo único que ves es una pieza oscura, solitaria, sin conexión aparente. Pero lo que tú llamas fragmento, Dios lo llama estructura. Porque en el rompecabezas divino, todo se arma en secreto, pieza por pieza, proceso por proceso, lágrima por lágrima. Y aunque no lo ves desde tu ángulo, desde lo alto, el maestro arquitecto ya sabe dónde irá cada una. La clave está en la espera. Porque mientras tú desesperas por ver el todo, Dios está alineando los bordes invisibles de tu llamado. Mientras tú solo ves la parte, Él contempla la totalidad. Y cuando llegue el Kairos, ese momento sagrado donde el cielo y la tierra se tocan, entonces lo verás. El gran final. El instante glorioso donde todas las piezas encajan, no por accidente, sino por diseño eterno.
¿Sabías que hay piezas del rompecabezas que parecen inútiles hasta que se completa el marco? Así también hay vivencias en tu vida que hoy parecen innecesarias, incluso dolorosas, pero en el tiempo correcto serán la clave que une toda tu historia. Lo que antes fue motivo de angustia, mañana será parte del testimonio. Porque Dios no desperdicia nada. Él redime hasta lo más roto, lo más escondido, lo más aparentemente insignificante. Y cuando por fin veas el todo, no solo entenderás, también adorarás. Porque comprenderás que cada lágrima tuvo propósito, que cada no fue una protección, que cada espera fue una gestación. Y lo más glorioso, verás que tu vida no fue un conjunto de casualidades, sino una obra maestra tejida con manos eternas. No fuiste olvidado, fuiste esculpido con paciencia divina. Lo impresionante es que mientras tú contabas los días, Dios contaba los propósitos. Mientras tú marcabas los fracasos, Él marcaba los puntos de conexión. Porque en su soberanía todo es causa, todo es curso, todo es concierto. Y cuando te entregas completamente a su voluntad, entonces tu visión se alinea con la eternidad. Entonces dejas de ver piezas sueltas y comienzas a contemplar la imagen del Creador en cada etapa de tu historia. La eternidad es el lugar donde todo encaja. Es ahí donde tus porqués reciben respuestas, donde tus luchas se transforman en escalones y donde tu alma descansa al entender que nada fue en vano. Porque allí verás lo que aquí solo imaginabas. Allí se abrirán los pergaminos de tu historia y el Señor mismo te mostrará cómo cada paso te acercó al destino. No faltó ninguna pieza, ni una sola. En ese día, el día del gran final, sabrás que no fue en tu tiempo, sino en el suyo. Porque si todo hubiese ocurrido cuando tú querías, no habrías estado listo para recibirlo. Pero ahora, cuando todas las piezas están en su lugar exacto, comprenderás que su silencio fue estrategia, que su demora fue precisión, que su aparente ausencia fue en realidad su obra secreta en el fondo de tu alma. Cuando llegue ese momento, la gloria será doble, no solo porque todo cobró sentido, sino porque fuiste transformado en el proceso. Porque Dios no solo trabaja en tus circunstancias, trabaja en ti. Te moldea mientras espera, te alinea mientras prepara, te madura mientras calla. Y cuando Él decide hablar, cuando decide mostrar, cuando decide alinear los hilos de lo invisible, todo brilla. Y ahora escucha esta verdad como una promesa eterna. Cuando llegue tu momento de revelación total, entenderás que cada segundo de espera valió la pena, que cada oración sin respuesta fue un cimiento, que cada noche de llanto fue una pincelada más en la obra eterna de tu vida. Tu tiempo perfecto no es cuando tú lo exiges, es cuando todas las piezas celestiales están en su lugar exacto, y en ese instante no te quedará más que adorar, porque entonces verás lo que Él siempre vio. Y sabrás, por fin, que tu historia siempre estuvo en buenas manos. Después de este viaje ya no estás simplemente esperando. Estás siendo transformado en un lugar más allá de tu comprensión. Tu mente se está reconfigurando. Ángeles están peleando batallas en tu favor y Dios está escribiendo una sinfonía con cada nota de tu experiencia. Tu retraso nunca fue un retraso. Fue el tiempo exacto que necesitaba cada pieza del rompecabezas cósmico para estar en su lugar perfecto. Cuando llegue tu momento, y llegará con precisión matemática divina, entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Porque Dios no solo te dará lo que necesitas, te dará exactamente lo que necesitas, cuando lo necesites, cómo lo necesites. Tu señal no llegará cuando tú quieras. Llegará cuando todas las constelaciones de tu propósito estén perfectamente alineadas. Declara conmigo: acepto el timing perfecto de Dios y confío en su ingeniería celestial para mi vida. El tiempo de Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo.